Mi querido señor Salinas, ¿cómo está? Nuevo episodio. Nuevo episodio de la segunda temporada del 2022 de Narramesta, ahora Narramesta Insurrecto. ¿Cómo está, señor Alejandro? ¿Cómo está comunidad de Narramestos Insurrectos? Pues yo creo que yo muy bien, muchísimas gracias, como siempre un gusto saludarlo. Pues mire, pasó lo que tenía que pasar, se nos fue la Sí. selección, Se se fue, fue y se fue fue, digamos, lo que han dicho muchos comentaristas y opinólogos profesionales y amateurs, y yo me sumaría a los segundos. Fue la crónica de una derrota anunciada. Fue la consecuencia de muchos de tropiezos y desvaríos que se fueron dando y que avisamos en este espacio, señor Alejandro, y no es que queramos sí, apropiarnos del mérito de la profecía, porque no hay mucho mérito en ello, pero lamentablemente quedó de manifiesto dos cosas. Uno, que la dirección fue bastante mal diseñada, mal ejecutada, sí, y dos, que el echaganismo no basta. El último partido fue un partido en donde destacó en la selección por su echaganismo, pero quedó de exacto. manifiesto que no basta echarle ganas, ¿no? No, 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 no. Aquí lo que se premia es la consistencia, la perseverancia y ya lo veremos en la primera sección con lo que tenemos en la neta del planeta, pero adelantando un poquito, apoyando esto que usted menciona, es reflejo al final del día del país. Un Sí. país que no voy a generalizar porque sé que hay mucha gente echada para adelante, sé que hay mucha gente organizada, disciplinada, estructurada y etcétera, pero como que parece que es la constante. Esto que hasta que no veo el incendio me activo, ¿no? Entonces, Sí. hasta que no vieron el incendio, la verdad es que si así como jugaron el tercer partido, hubieran jugado, la verdad, el primero y el segundo, es más, hasta el empate, si no es que un triunfo por la mínima le sacan a Argentina. Pero no. Pasó lo Sí. que tenía que pasar. Y en fin, vámonos a la primera sección, señor Salinas. ¿Está usted de Vamos a acuerdo? la primera. A ver, señor Sí, mi querido Alejandro, señor. ¿qué tiene para nosotros esta ocasión? Ahora supongo que ya lo anticipó relacionado con la muy lamentable presentación de la selección en el Mundial de Qatar. Mire usted, más allá de lo que ya muchos expertos y desde luego la gente que se dedica profesionalmente al análisis del fútbol, muy al margen de que usted y yo, y lo debe de saber la comunidad narramestiana, somos futboleros desde hace más de 40 años, entendemos el juego, lo sabemos, lo conocemos, lo jugamos, etcétera, etcétera. No voy a abundar en lo que ya muchos han escuchado en estas maravillosas mesas que la verdad sí se han dado en los distintos canales por televisión. Aquí básicamente quisiera trasladarlo, señor Salinas, si usted me lo permite, a esta crítica que se ha establecido y que nosotros la pusimos sobre la mesa en episodios pasados, acerca de decíamos, la constancia, la perseverancia, pero sobre todo la manera en cómo se estructuran las grandes corporaciones, las cuales, si bien sabemos que en el caso concreto del fútbol es un tema de negocio y de dinero, ¿sí? También hay algo que, de nuevo, es la constante, desafortunadamente en términos generales, a nivel país, y que es, de nuevo, ¿sí? Un egocentrismo, una egolatría, un individualismo, una falta y una ausencia enormes de considerar al otro también como parte, como colaborador, como elemento integral de un todo. Y me voy porque desde luego la crítica, y es natural, y es real, en este caso la Federación Mexicana de Fútbol, la manera en cómo estructuran los directivos, las planeaciones, los clubes, el jugador mismo, lo decíamos en la ocasión anterior, la propia afición. Pero si usted lo ve, y de eso creo que hemos platicado también en bastantes ocasiones, señor Salinas, lo vemos, por ejemplo, también en los corporativos, en las organizaciones, en las cuales da igual para quien toma las decisiones el elemento que verdaderamente trabaja, el elemento que verdaderamente está ahí participando, y todo es, al final de cuentas, una situación de el interés personal por sobre el interés colectivo. ¿Cuántas corporaciones no hemos visto, corporativos, empresas, que ya no diga usted por un tema de protocolos, es un tema mínimo de decencia, ¿sí? Es decir, a ver,
Si tenemos colaboradores en tal o cual sentido que están o son parte de, ¿sí? Pues mínimo tengamos un equilibrio. ¿Para qué? Para que tengamos empleados contentos, para que tengamos integrantes de equipos motivados. No lo hay. Hay un descontento enorme, al margen de lo que digan en estas redes sociales tipo LinkedIn o en otros espacios de que acerca del tema del empleado motivado. Vaya, sí hay muchas cosas que se hacen en ese sentido, pero en general es un asunto de cultura y sabe qué, señor Salinas, de mentalidad. ¿Cuántas corporaciones lo vimos? Le voy a dar tres aspectos muy concretos, tres ejemplos. ¿Sí? Un corporativo que cuando reclute, ya lo habíamos dicho aquí, o intenta reclutar, no tiene la menor decencia y trata vía algoritmos la respuesta a quienes aplicaron las candidaturas. Eso, perdónenme, aquí en China se llama ser indecente. ¿Por qué no agarrar y hablar y decir, mira, se trató de esto? El factor humano que usted señalaba en anteriores ocasiones no es considerado. Consultorías, llámese a nivel jurídico, llámese a nivel político, llámese a nivel el que quiera, que corren vía WhatsApp a los empleados. ¿Qué falta de decencia es esa? Y estamos hablando de gente, fíjese usted, señor Salinas, que no estamos hablando con el que maneja el pecero o el microbús, estamos hablando con gente que aparentemente trae una educación, incluso hasta fuera de México, que traen posgrados, etcétera, con un comportamiento y una mentalidad y un tipo de culturalización, francamente, por los suelos. No es la industria del fútbol, señor Salinas. Es el país el que tiene todo un déficit enorme de mentalidad, de una cultura bastante pobre en materia de organización, de planeación, de visión de futuro. Todo es cortoplacismo, todo es pues, el siguiente proceso, lo dijo John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando le preguntaron, oye, ¿va a renunciar? No, no tengo por qué renunciar, son ciclos. Por decencia debía de renunciar, por dignidad debía de renunciar, es decir, aquí está mi renuncia sobre la mesa, independientemente de los ciclos, porque esto es un fracaso. ¿Quién en su sano juicio, más bien, quién en México tiene la valentía de decir, a mí no me corresponde este puesto, que vaya otro, ¿sí? Lo que hizo Benzema, el jugador francés del Real Madrid, estoy lesionado, no puedo jugar, que vayan otros, ¿sí? Ah, no, aquí en México Raúl Jiménez, que llevaba meses desencanchado, ¿sí? No, se quedó con el puesto y hasta de cambio lo metieron. Yo creo que si tocó 4 pelotas fueron demasiadas. Eso que hizo Raúl Jiménez, eso que haces en la Federación Mexicana de Fútbol, se hace en todo el país o prácticamente en todo el país, señor Salinas. Hay un grave problema y un déficit enorme de, ya no digamos de nivel cultural, de mentalidad, de visión de largo plazo, de decencia. Por eso este espacio es insurrecto, señor Salinas, porque nos rebelamos contra la indecencia de poner las cosas en su lugar. Y la verdad yo le he de decir, señor Salinas, que en muy pocos espacios he visto, de verdad, conductas decentes en las cuales uno diga, ah, mira, este se comportó de manera correcta, no solamente ve de manera natural por sí, pero ve por la colectividad. Eso no existe. En este país, mientras sigamos viéndonos al ombligo y pongamos el interés personal sobre el colectivo, esto no va a avanzar, querido señor Salinas. Esa es la neta del Sí, planeta. totalmente de acuerdo, mi estimado señor Alejandro. Solo añadiré que es un problema que viene desde Uf, tiempos inmemoriales, ¿no? uf, Pero sí. ante el cual creo que lo que más debería de indignarnos es el descaro, la El desfachatez. descaro, claro. Sí, ya hay un descaro, ya es desvergüenza, o sea, perdieron totalmente la vergüenza. Seguramente se están vanagloriando de que al menor costo han obtenido los mayores Ah, bueno. márgenes de ganancia, porque finalmente de eso se trata, el manipular a la gente, unirlas en función de una competencia, de un deporte, de un fin noble que finalmente es poner en común algo en un país tan dividido, en un país tan polarizado. Y mire usted, lo importante en realidad era vender camisetas, vender espacios publicitarios, poner en la cancha al jugador que sigue siendo rentable para quien negoció la carta, para quien negoció su traspaso, su Exacto. transferencia. Y últimamente, si obtienen algún resultado favorable, enhorabuena. Creo que eso agrega valores como un plus, es como una variación positiva de algo que ya de antemano resultaba una ganancia inmensa, ¿no? Entonces sí, hay una falta de vergüenza, una falta
de decencia, como bien lo apunta usted, mi estimado, y ojalá la indignación de los aficionados y de la gente en general se se viera traduzca en reflejada en algo. las graderías, se viera reflejada en, Claro, ¿verdad? Que hay una presión y oigan, pues a nosotros no nos gusta que nos vean la cara y nos la están viendo, pero de una forma claro. olímpica, ¿no? Entonces, ojalá hubiera una Y reacción y una crítica que no se resuelve en los importante. programas deportivos, porque los programas No, deportivos siguen siendo lo mismo, es parte del show. Es la es válvula de parte escape de... con la que se vienen a dirimir todos los conflictos no resueltos durante los partidos. No, no vayamos a los partidos, castiguemos a los equipos, Claro, presionemos para que haya un nivel de competencia a la altura, no de otros países, a la altura de las expectativas que este pueblo nuestro claro. merece ser cumplidas, ¿no? Claro, señor Sáenz, ya para cerrar la sección, va en el tenor y reitero, apoyando lo que usted comenta, a ver, tiene usted una situación, una circunstancia en la cual se involucra todo un ánimo nacional, ¿sí? Y no le importa, Exacto. entonces ahí hay, como dice, descaro y desvergüenza, y lo traslado a la política, por eso lo digo y lo afirmo y lo he dicho en muchos foros, por eso la derrota histórica del panismo, por eso la derrota histórica del López Obradorismo, por mucho que digan, por mucho que planteen que en sus respectivas administraciones han hecho algo, no han hecho lo más importante, un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva cultural, en el sentido de que, no, pues nos echamos la culpa de que no, pues es que desde la conquista, muy a la manera de Octavio Paz, ¿no? Pues es que desde la conquista traemos un problema. Pues ya sabemos que tenemos un problema y qué has hecho en torno a, ¿sí? El panismo tuvo 12 años para aprovechar las posibilidades de este cambio democrático que se generó a finales de los 90, para poner sobre la mesa una serie de valores colectivos y sociales. Fue la reproducción del priismo del 88 al 2000. No hicieron nada más. El López Obradorismo habrá llegado con 30 millones de votantes, sí es cierto, con un enojo muy grande en contra de la corrupción y de una élite que hasta ese momento gobernaba. Bien, qué bueno que llegó una nueva opción, pero ¿a qué se ha dedicado el López Obradorismo? De nuevo, a polarizar, a hundir, a dividir, y lejos de pensar en una transición cultural, de mentalidad, de perspectiva hacia ver un país que tiene todos los elementos para crecer y para de verdad ser mayormente de avanzada, es lo mismo siempre. Una lástima, señor Salinas, por eso Sí. nosotros perseveraremos en este tipo de espacios, aunque nos vean mi abuelita, su abuelita, su esposa, mi esposa y primos, amigos y uno que otro por ahí perdido, seguiremos perseverando, querido señor Salinas, hasta que alguien nos escuche y nos pongamos a hacer algo. ¿Cómo ve? Muy bien, pues no queda de otra, hay que seguirle. Así es, querido señor Vamos a la Salinas, siguiente pues sección, mi vámonos. estimado. Héroes y villanos. Venga, querido César. Pues llegamos a la gustada sección por mi abuelita, su abuelita, nuestras esposas, hijos, sobrinos y uno que otro perdido, que se llama Héroes y Villanos, querido señor Salinas. Sí, héroes y villanos que hoy en día el de moda posiblemente es el Tata, ¿no? Por lo que ocurrió en Qatar. Pero Sí, nos quedamos muy chiquitos con una figura que incluso podría sí, ser también víctima de algo mucho más amplio, mucho más grande, mucho más invasivo. Pero bueno, a ver, señor Alejandro, usted hace unos instantes previo a la grabación de este episodio y en función del invitadazo que vamos a tener en unos minutos más, híjole, que es experto en seguridad informática, me decía algo sí, sobre Big Brother y sobre pues esa figura que resulta ser tan ominosa, tan temida y que hoy en día pareciera ser un personaje con el que convivimos, con el que claro. estamos en relación cotidiana. ¿Existe esto, mi estimado señor Alejandro, y podríamos colocarlo como el gran villano? Pues fíjese usted que, y qué bueno que lo pone sobre la mesa, señor Salinas, en efecto, precisamente pensando en la charla que tendremos en unos minutos con este invitado, de verdad les pido, querida comunidad, queridos narramistas, que se queden porque va a estar de incendio. Viene a, de verdad, como se dice,
por ahí coloquialmente en mi barrio, viene a romper madres. Entonces, si quieren escuchar de verdad lo que es una provocación, incendio, quédense a la charla. Pero previo a la charla nada más vamos a tocar este punto que en efecto tiene que ver vinculado al tema de lo digital, de la seguridad informática, de lo que hemos venido pensando y hemos venido viendo ahora con toda esta, pues ya, el imperio de lo digital, que precisamente del imperio del algoritmo, en el sentido de que usted se acuerda, y lo leímos cuando éramos jóvenes, más jóvenes que Oso Salinas, ese famoso texto de George Orwell. Sí, sí. Sí, no, 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 porque estamos chavos, los 50 son los nuevos 40, Es no se correcto. me achicopale. Entonces, había ese texto que fue muy, evidentemente fue un parteaguas, el de 1984 de George Orwell, a la luz precisamente de, pues del fin de la Segunda Guerra Mundial, del inicio de la Guerra Fría y de hablar de esta figura, esta suerte como de tótem que todo lo ve, todo lo vigilaba, a la luz en George Orwell del totalitarismo. ¿Sí? De esa figura que estaba al pendiente de todo lo que ocurría en los lugares donde dominaba. Hoy día eso evidentemente no existe desde una perspectiva gubernamental, no la hay, vaya, la hay, pero no con esa evidencia. Lo que es más grave y lo que no nos hemos percatado es precisamente el Big Brother digital. Y fíjese que a la luz de esto, que también que ya estamos finalizando año, seguramente usted y a ustedes, querida comunidad, les llegó en Spotify, su famoso Spotify Wrapped 2022, es decir, qué música te gustó a lo largo de 2022. Y te dan una radiografía perfecta de todo lo que escuchaste, los temas que escuchaste, los minutos que atendiste, los grupos, o sea, vaya, toda una radiografía en la cual yo lo hice también, porque bueno, pues es parte del mainstream, aunque digo, pequé, me queda claro, pequé. Pero una realidad es que todos nos fuimos con la finta o se fueron con la finta de que, sí, mira, esto es lo que me gusta, esto es lo que escuché, lo empezaron a publicar en redes. ¿Qué cree que hay de fondo? Una villanía tremenda. Estamos vigilados por el Big Brother del algoritmo. Hay quienes nos Sí. vigilan, saben perfectamente lo que nos gusta, lo que no nos gusta, a qué sitios nos metemos, cuántos minutos estamos. No es necesario ese Big Brother orwelliano que mediante determinados dispositivos asusaba, ¿no? Asusaba y estaba claro, de acuerdo a la novela, que ahí estaba el Big Brother y si no se recuerda el personaje y la amada tenían que irse a terrenos marginales para poder realizar su amor, verse, etcétera. No, aquí con toda apertura, ¿sí? Nos venden la idea de que no pasa nada, eres libre, escucha, ve, métete a redes, sube fotos, no hay ningún problema, Sí. pero no, estamos siendo 100% vigilados de la A a la Z, y Sí. aquello que decíamos en un momento, yo era de los que me revelaba, no suban fotos de sus hijos, no suban fotos de sus pequeños, no suban fotos ¿por qué? Porque pues alguien los va a utilizar de algún otro modo. Pues ¿qué creen? Sí los utilizan. ¿Y qué creen? Con eso se ha disparado la inseguridad cibernética de una manera notable. ¿Y qué creen? Que con eso se ha disparado de manera enorme la pederastia. ¿Y qué creen? Que por eso se ha desatado de manera enorme el feminicidio. Pues sí, porque estamos en el ojo del huracán, porque no necesitamos ser Jaime Maussan para decir un mundo nos vigila y mirar a las estrellas y esperar que sea un ovni. Ese mundo que nos vigila está nada más y nada menos que nuestros dispositivos celulares. Ese mundo que nos vigila llegó para quedarse, ahí está, no se va a ir. El único llamado o el único es que tengamos un poco esa conciencia de que este Big Brother digital está ahí presente y seamos un poco cuidadosos con eso, porque los niveles de autonomía que aparentemente tenemos, de libertad que supuestamente tenemos, en honor a la verdad, señor Salinas, y con eso concluyo esta intervención, no existen. Estamos siendo total y absolutamente vigilados, estamos siendo total y absolutamente monitoreados, Sí. ¿sí? Y el imperio del algoritmo y de la escucha social es gravísimo. No estoy diciendo que lo cancelemos, pero sí estoy pensando en que seamos muy claros de las implicaciones que esto tiene. ¿Cómo ve, señor Salinas? Totalmente de acuerdo, mi estimado señor Alejandro. Creo que esto es muchísimo más delicado, mucho más severo de lo que normalmente pensamos. Y creo que además, y ya lo platicaremos con Jesús Torrecillas, que es el invitado que Sí, tendremos en unos minutos más o en unos segundos más, además el gran problema es nuestra ingenuidad.
Tenemos Exacto. falta pues de conciencia, de precaución. Somos nuestros propios detractores, somos nuestros más fervientes activistas del suicidio digital de nuestra información y de nuestra Totalmente de conciencia, acuerdo. ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros solitos vamos al despeñadero. Pero fíjese qué interesante, porque usted pensaría, ah, no, bueno, es que abusan de aquel que ignora. No, hay gente, de veras, y usted y yo no lo hemos topado, con cierto tipo de preparación intelectual, académica, con cierto mundo. Vaya, está bien. Si ocurre en este tipo de perfiles que tienen una aparente preparación en términos de tanto de viaje como de relacionamiento, como de intelectualidad, ocurre, imagínense en aquellos que no, ¿sí? Imaginémonos todo lo que pasa estas nuevas generaciones que tienen una suerte que no están informados de las implicaciones, entonces corren con este mainstream, ¿sí? de estar involucrados. Y la verdad sea dicha que no he visto al valiente o los valientes, salvo usted y yo, pero usted y yo no somos presumidos y usted y yo no nos vamos a hacer así como que los abanderados aunque sabemos que lo somos, pero de poner sobre la mesa y decir, oiga, ya te diste cuenta todo, y el caso Spotify es clarísimo, y usted se mete a cualquier otra red, ahí está toda la métrica de lo que usted hace. Y Sí, si yo por pura casualidad, fíjese, casualidad, me metí a una página X, no le pongamos adjetivo, siguiente visita a internet, me aparece una serie de publicidad en torno a aquellos aparentes gustos que tengo. sí, Entonces, de veras que si no tenemos un poco de conciencia en torno a esto, sí. de veras nos va a comer. Y en ese sentido, que es que, como usted bien apuntalaba, nuestro invitado de hoy nos va a dar una serie de elementos, herramientas, incluso hasta tips, sobre todo este mundo que es francamente vertiginoso, es voraz, es interesante, desde luego, tiene muchas áreas de oportunidad, también hay que decirlo, pero en el que el llamado desde aquí, desde este espacio, es, ojo, seamos conscientes en lo que estamos. ¿Por qué? Porque así como puede tener esas áreas de oportunidad, tiene una voracidad espantosa y este Big Brother digital, que yo lo vería más villano que héroe, ¿sí? Querido señor Salinas, es un verdadero monstruo de 100,000 cabezas, pero que nunca muestra la cara. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues vamos a la sección de nuestro invitado de lujo de esta ocasión, Eso. señor Alejandro. Adelante. Vámonos al costo. Gracias, señor Salinas. Mi estimado Alejandro, mi estimada comunidad de Narramestos Insurrectos, estamos de regreso semana con semana, con novedades, con contenido interesante y con invitados de lujo. Y esta, por supuesto, no iba a ser la excepción, al contrario, viene a ser nuevamente la confirmación de que tenemos esa capacidad de atraer gente con talento, gente que es crítica, gente que tiene algo que decir, pero sobre todo algo que sí con sustancia. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la compañía de un gran amigo y de un gran experto y de un gran crítico de lo que merece ser criticado. Se llama Jesús Torresillas. Aunque él, su carrera profesional, y él ya me corregirá, la ha consagrado a temas muy de esta época, que es el tema de seguridad de la información, tecnología, digitalización. En realidad tiene un bagaje tan amplio y sobre todo una muy clara visión de las cosas, que siempre es enriquecedor, es de esa clase de personas con las que vale la pena conversar porque siempre es enriquecedor escucharlos y encontrar en sus palabras, en sus posiciones, en sus interpretaciones una veta de oro para conocer, entender y para aferrarnos a eso que tanto problema, tanta molestia le causa a las nuevas generaciones, que es la verdad, ¿sí? Como que hoy la verdad no existe y la verdad es tan ambigua que la compras en cualquier supermercado. Bueno, No, Jesús es de los que... o cuando dices, querido Julio, mira, la mera verdad, ya pones en alerta a la gente, ¿no? Ya dices Sí, como, va a sí. decir algo tremendo. No, es la verdad, Así punto. es, así es, así es. Jesús Torresillas, te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido.
primer lugar, muchas gracias por la invitación a vuestro espacio. Estoy sonrojado, aunque no se pueda ver de tus palabras, Julio, Alejandro, César. Realmente para mí es un placer, ¿no?, estar aquí con vosotros. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os cuente? Interrogadme. Empiezas tú, Dinos la Alex. verdad. Ay, dinos la verdad. A ver, ya dila. A ver, ¿qué te Pues, parece? ¿Tú quieres empezar, Alejandro, o quieres que yo empiece No, con la adelante, primera? adelante, por favor. Señor Salinas, usted aquí es el caballero del lenguaje. No, hombre, ¿cuál de Comience, por caballero? favor, que después nos vamos a llevar a Julio de la quintesencia de lo dulce y de lo magnífico del lenguaje al punto más barrio bajero junto conmigo, pero rico porque lo has dicho, es una personalidad en sus temas, es una personalidad reflexiva, crítica, que seguro estoy que a toda nuestra comunidad le va a generar una reflexión, que es al final del día lo que buscamos en este espacio. Mi Adelante, estimado, querido Julio. al contrario, gracias, Alejandro. Jesús, a ver, de entrada, dime. aprovechando tu gran experiencia y tu solvencia intelectual y de conocimiento sobre el tema de seguridad de la información, hoy en día la gente es ingenua o ya es más suspicaz, es más cuidadosa en el uso de su información cuando se habla de redes sociales y internet. Así de entrada, ¿tú qué opinas? ¿Cómo se está comportando la gente hoy en día al respecto? Te lo digo en blandito para la generación plastilina de cristal, o te lo digo duro. Como a ti te salga más natural. Con todo, por favor. Perfecto, mira. La seguridad informática hoy en día es como irte de puta sin condón. Cuanto más de putas te vayas, más promiscuo eres y menos cuidados tienes. Correcto. Entonces, perdonad que sea tan duro, pero es que hay que No, está decir bien. cosas y que los oídos sensibles no se me vayan a espantar. Si no, nos explicaría ahora mismo por qué el índice de delincuencia digital está disparado. Eso significa dos cosas: que la gente no está tomando acciones, o que les vale verga todo, perdón, que les vale madres todo, o su, digamos, su interés por resolver los problemas es un área de oportunidad cerebral. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos muchos retos, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, el tema bancario, tienes el tema empresarial, el tema de las casas, el tema de las familias. O sea, realmente estamos ante un auténtico reto en el cual las posibilidades de la delincuencia digital son más grandes que la preparación del común de los mortales para prevenir la intromisión en sus casas. Pero básicamente esa sería un poco la introducción desde un punto de vista bastante racional, cínico, histriónico y sarcástico. Muy bien. No, y ¿sabes qué, Jesús? Es muy curioso. Ya desde el comienzo de toda esta revolución digital, había voces que advertían las amenazas. Sí. Yo recuerdo en el lejano 2004, tu servidor fue director de comunicación social de una dependencia a nivel nacional, el Sistema Nacional DIF, para el Desarrollo Integral de la Familia. Y desde ahí se monitoreaba, imagínate las herramientas que había en 2004 comparadas a las de ahora, vaya, de párvulos. Pero desde ahí se monitoreaba todo lo que era el tema de la delincuencia en materia de pornografía infantil. Y cuando yo dirigí esa oficina, logramos, a partir de la información que recuperábamos, evidentemente se transfería a las instancias correspondientes, y atrapar a 2 que 3 grupos delincuenciales en este aspecto. Ya se advertían esas amenazas, sin embargo, pareciera que no es sino hasta que le toca a la persona o hasta que ve un daño particular en ellos, es como se comienza a actuar. Es decir, hasta que no siente uno el zape, ¿sí? Ya comienza a despertar. Cuando han habido voces, en este recorrido de 15, casi 20 años, que ya es una cantidad importante, pareciera que no hay avances, sino por el contrario, se han sofisticado incluso las maneras en cómo la delincuencia digital y cibernética opera. Hay problemas de política pública, hay problemas culturales de quienes se enfrentan esto. ¿Por dónde verías, así a grosso modo, dónde se ubican esos déficits? Mira, la pregunta que me estás haciendo es muy compleja por varios enfoques. Yo pertenecí durante casi 20 años a Cyber Angels, que fue una división de Guardian Angels en Nueva York,
Mi especialidad era luchar contra la pornografía infantil, la pederastía, la trata de mujeres menores de edad. Tuve éxitos muy resonantes que no puedo decir en público, lo digo en privado y la gente me conoce. Lo que sí te puedo decir que es que hoy en día, por ejemplo, hace pocos días se generó un evento del grupo de féminas que dicen que saben de ciberseguridad ahí en LinkedIn, y yo le respondí, me bloquearon, y lo que respondí fue algo bastante asertivo. Me parece una pérdida de tiempo lo que ustedes están haciendo cuando encontramos un gobierno globalista que está defendiendo la pederastía, la pornografía infantil y además está permitiendo y fomentando el tratamiento de los menores como objeto de adultos, con lo cual va en contra de la naturaleza del ser humano de protección a los menores hasta que sean adultos. Entonces, hoy en día es muy complicado luchar, por ejemplo, con el tema de la trata de menores, la perversión de menores, porque hay un apoyo de gobiernos globalistas y de la sociedad americana de lo que es la pedofilia, y que curiosamente están financiados por la Open Society Foundation de George Soros, entre otros. Entonces, ¿cómo combates contra eso cuando la gente está aborregada viendo televisión y creyéndose que la pandemia existe, por ejemplo? Y son los mismos los que están detrás. Entonces, tenemos la misión de padres hoy en día es muy complicada porque, por una parte, los medios clandestinamente están orientando a la juventud a ser promiscua, a los niños utilizarlos como objetos sexuales para adultos, y resulta que eso va en contra de cualquier moral, de cualquier religión que hemos hablado. Entonces, el reto es muy grande y hay que considerar una cuestión importante. Nosotros, la sociedad humana, era más libre cuando los teléfonos tenían cable. Ahora son como las vacas llevan los cencerros en el cuello para saber dónde están. O sea, tenemos un problema complicado donde múltiples frentes dirigidos por los mismos están socavando la identidad moral, histórica y nacional de los países en favor de una globalización amorfa, mestiza y completamente apátrida. Entonces, imagínate eso a nivel de redes. Ahora mismo, los fraudes digitales, por ejemplo, en el tema bancario, la pregunta es, ¿les interesa a los bancos resolver el problema? ¿O son cómplices de la fuga de capitales, por ejemplo, de México hacia otros países debido a la inestabilidad política? O sea, hay muchas preguntas, muchos interrogantes. Claro. Y entonces surgen dudas. Y claro, cuando esto se lo cuentas a un blandito de la generación posmopobre, plastelinos de cristal, te llaman paranoico, conspiranoico. Sí. Te llaman de todo lo vivir por haber y dicen, mira, chaval, eres un pendejo. Porque en vez de estar perdiendo el tiempo viendo porno en tu celular, ponte a leer historia, que no tienes ni idea de historia. Claro. O sea, y te lo dice una persona que cuando yo me largué de mi casa, mi biblioteca personal eran de casi 7.000 volúmenes. Entonces, cuando tú lees tanto, tienes un conflicto en tu cerebro y quieres buscar la realidad y la base de las cuestiones que te intrigan, que te inquietan, ¿no? Y hoy en día ves la masa de niños que realmente, bueno, las chicas de hoy en día de 20 años para arriba los llaman la generación esplenda, porque endulzan pero no engordan, o sea, no valen para nada. La mayoría, ¿eh? Sí, o sea, sí, generalizar, pero esa es la tendencia. Es un problema que tú ves, las niñas de hoy en día quieren estar con adultos porque las saben tratar, las saben cuidar, las saben proteger, pero un niño de 20 y pico años, o sea, es que imagínate una pandemia real donde no hubieran médicos y tuvieras influencers, youtubers, tiktokers y toda esta fauna y escuchando de música de fondo al Bad Bunny. Joder, señor, ven y acaba con el mundo, lo que estás pensando inmediatamente. ¿Me explico? O sea, ese es el problema que traemos. Y entonces toda esta bola amorfa de gente descerebrada, ¿no? Que les han dicho un poco guas, te encuentras con problemas muy complicados de resolver porque no están preparados. O sea, no tienen espíritu crítico. O sea, vemos estafas económicas, fraudes interbancarios, extorsiones por sexting, prostitución encubierta, usurpaciones de identidad. Estamos viendo estafas en contratos digitales, ataques a corporativos por venganza, por despidos injustificados, por lo que tú quieras. Estamos viendo temas de espionaje industrial, sobre todo en China, guerras asimétricas, guerras híbridas, y la gente está como zombie. O sea, no reaccionan. O sea, es algo realmente patológico, ¿no? O sea, es esquizoide la situación. Oye, Jesús, y a propósito de patologías, al principio hablábamos sobre la ingenuidad con la que los usuarios, adultos y jóvenes,
seguimos exponiéndonos y arriesgándonos en Internet, pero por otro lado también del otro lado de la pantalla hay personas patológicas, Sí, hay psicópatas, Absolutamente. ¿verdad? sí, Que están aprovechando pues ese ambiente que está poco regulado y que además está lleno de gente ingenua, pues para cometer sus fechorías, ¿no? No solo eso, Julio, perdón la interrupción, pero no está regulado, pero ahí Jesús me corregirá si estoy en un error. Tampoco hay la intención de regularlo a cabalidad por los intereses generales que hay, no solamente a nivel, vaya, la categoría Estado-Nación, sino a nivel global. Entonces, sí, no hay interés de regular. Mira, vamos a ver. En México lo único que no está regulado es cómo respirar, porque hay regulaciones para todo. El cumplimiento de la ley es algo ambiguo, ¿no? O sea, se le puede aplicar aquello de el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, pero el problema es, ¿les interesa el cumplimiento de la ley a las mayorías? De políticos, quiero decir, en absoluto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de cuando tú deconstruyes a las mujeres en las redes sociales, las conviertes en prostitutas y son carne de cañón a un consumo masivo por la hipersexualización de menores. Por ejemplo, fíjate el tema que digo. Entonces, estas chicas, cuando llegan a los 30 años, ¿cuál va a ser su horizonte de vida? Adictas al Prozac, depresión, madres solteras de bendiciones de diferentes padres, vas a ver situaciones complicadas en degradación de las colonias populares debido al reggaetón o el mierdaguetón, como yo lo llamo, ¿no? Estamos viendo, entonces claro, imagínate para una organización seria, una empresa seria, cuando tú le preguntas al de recursos humanos, oye, ¿con cuánta gente tienes que entrevistarte para tener un candidato que tenga honestidad, lealtad y ética a la organización? O sea, imposible, es imposible. O sea, es imposible. Y yo recuerdo cuando estaba en Cemex, hasta el año 2013, cuando hablaba con los de recursos humanos, para un directivo tenían que entrevistar a 300 personas de promedio. O sea, la ambición supera la realidad. O sea, quieren el éxito rápido. Sale un tipo de una universidad privada costosísima y lo que quiere es una minifaldera como asistenta, una oficina con vistas a la montaña o a la playa, tocarse los cojones todo el día y jugar al golf. Y bueno, ¿y quién trabaja? Explico, ¿quién trabaja? Entonces, ese panorama genera a una pseudo cultura de lo rápido y lo inmediato. Y ahí encontramos a gente muy valiosa en computación que desde los 13 años están tocando las narices y cuando tienen 18 años, mayoría se reúnen en foros virtuales para cometer ilícitos. ¿Por qué? Porque saben que nadie los va a pillar. Y si los pillan, se la van a pelar. Porque no hay evidencias tangibles. Entonces empezamos a mezclar una deficiencia de procedimientos de gente de ciberpolicías mal preparadas frente a gente muy bien capacitada. ¿Por qué? Porque es redituable el cibercrimen. Así lo tienes, es muy redituable. Entonces, claro, desde esa perspectiva, tú dices, si no puedo contra mi enemigo, me uno a él. Y ese es el problema, la falta de valores. Si los padres no inculcan valores a sus hijos, estamos generando una generación perdida. Y ya te digo, imagínate que les cortas la luz y los datos de Internet. ¿Qué van a hacer los TikTokers, YouTubers, influencers y toda esta bola de inútiles? Porque son inútiles. Son un tipo de 18 años hablando de ética y de moral, pero perdona, si lo que tienes es mierda en el cerebro. Así de claro. O sea, vamos a hablar claro. Así Entonces, y luego, cuando la gente empieza a hablar de geopolítica, no, es que el Zelensky es la víctima. Oye, Zelensky, perdona, lo voy a decir, era un maricón en Nueva York y la propia oficina de la defensa de la judería lo quemó vivo y ahí están las fotos. El tipo es un gay. Entonces, y dice, no, es que es un especialista en performance culturales en ciudades. A ver. ¿Quién votó a ese tipo? ¿Quién está detrás? Pero claro, ahí tienes una guerra, digamos, híbrida y una guerra deslocalizada, donde el escenario de combate es la Unión Europea para acabar con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay intereses supranacionales por encima. O sea, estamos perdiendo las nacionalidades de los países y eso en la guerra cibernética está bien, cabrón. Porque las bandas, por así llamarlo, de hackers éticos o de hackers nacionalistas que defienden sus identidades nacionales
son los que están partiendo de la madre a gobiernos como el norteamericano, como el ruso, como el ucraniano. ¿Por qué? Porque, digamos, se ha hecho una aldea global de gente que quiere defender sus naciones frente a todo esto. Entonces, claro, son muchos frentes de la ciberdelincuencia que hay que están abiertos. Entonces, como dice el dicho, a ver quién le pone el cascabel al gato. A ver Oye, quién... pero se ve un panorama completamente anárquico y hostil para Sí. para cualquiera, ¿no? O sea, creo que ahorita ya somos de antemano, somos objeto manoseado de esas industrias ocultas negras que nos siguen, que prácticamente utilizan nuestro rastro para comercializar con nuestra información, Claro, para nutrir a las grandes corporaciones, pero también a los crímenes organizados, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían efectivamente. los métodos de defensa mínimos que podría emplear un individuo que hoy en día parece completamente indefenso ante esas amenazas? Hombre, lo fácil es apagar el celular y apagar la computadora. Pero eso es, digo, lo fácil, ¿no? Eso realmente es utópico, ¿no? Porque hoy en día Sí. estamos Es en la utópico. sociedad de la información. Entonces, yo siempre le digo a la gente, antes de hacer una acción en Internet, piénsatelo dos veces. Hay que tener claro que lo único claro y seguro es que no hay nada seguro. Y dos, en Internet no te regalan nada, absolutamente nada. Yo recuerdo cuando Zuckerberg estaba declarando en el Congreso norteamericano, hace 2 años, 3 años, no recordar, Ujú. por quejas de las asociaciones católicas norteamericanas contra la censura en Facebook. Yo estaba aquí dando una conferencia sobre la censura en Facebook y en Twitter, y eso me costó que me echaran de Facebook de por vida en mi perfil principal, con lo cual me di cuenta de que yo estaba acertando en todos mis planteamientos, porque Claro. desenmascaraba cómo era la censura. Entonces, estamos hablando ahora mismo de estados supranacionales digitales, donde hay una conciencia que quieren implicar a nivel común, pero para llegar a eso, todas las tretas que se basan son bastante despiadadas, ¿no? Por ejemplo, desmasculinización del hombre, lo que se llamaría la deconstrucción de la ética, cuyo maestro principal fue Jacques Derrida, el, Jacques el, Derrida, claro. el argelino que, gracias a Dios, por ejemplo, Hitler cerró la escuela de Frankfurt y se acabó todo el desmadre y la putrefacción que Que estaba traía Adorno y Horkheimer, sí. exactamente, ¿no? En Berlín. Luego teníamos el tema de, por ejemplo, hay una periodista norteamericana que dice que la familia Rothschild, como Rockefeller, encargaron las teorías de la revolución y de las que hizo Charles Darwin, que son falsas, que la teoría evolutiva no viene del hombre del mono. Entonces, ahí empieza a darte cuenta de que esto empieza desde muy atrás, el tema de la deconstrucción de la ética. Entonces, para deconstruir una sociedad, lo primero que tienes que hacer es cargarte la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el motor de la sociedad. Y para cargarte la familia, lo que tienes que hacer es empoderar a la mujer, darle anticonceptivos y convertirla en un ser promiscuo igualitario al hombre. Entonces ya te has cargado una sociedad. Entonces, claro, esto en las redes se ve muy claro, donde los tipos que suben TikToks y suben toda esta porquería están afeminados. Y claro, las mujeres no quieren ese modelo de hombre. La mujer quiere al hombre con uniforme, con valores, con huevos, con reactivo frente a las injusticias sociales. Y por eso a las mujeres hoy en día les cuesta muchísimo encontrar un hombre de verdad. Y ahí te las ves a un 20% de mujeres del total en los antros toda la noche de desmadre. Y solo van a encontrar basura humana. ¿Por qué? Porque el 80% de los hombres se convirtieron en alfas o en sigmas, que están alejados de ese ambiente. Y es que hay una reacción social colectiva frente a todo esto que nos quieren imponer de una forma u otra, ¿no? Aquí estamos hablando de los temas de control de masas. Pero enfocándonos solamente en la parte digital, lo importante es que los padres hablen con los hijos, les expongan todo esto, por supuesto les prohíban ver la basura de Disney Channel y compañía, porque ahora la protagonista es un ser que nació de una relación promiscua entre una mujer y el diablo y salió ahí una demonia. ¿Cómo es posible que intentes vender eso como válido? ¿O cómo es posible que en Halloween intentes vender que Halloween es positivo para los niños? O sea, estamos esquizofrénicos en la sociedad. ¿Por qué? Porque no estudian. A la sociedad les interesa que esté analfabestia, que esté inculta, que no tengan puntos de discusión con argumentos verdaderamente fuertes contra todo esto. Pero, por ejemplo, contestando, antes que nada, voy a contarte un caso
estoy viendo y que ha ayudado en algunas investigaciones, tiene las redes de Tinder, de Bumble y compañía. Entonces la gente, como en la calle, si le dices a alguna mujer te pueden denunciar por acoso, ahora mismo te encuentras en las redes sociales de ligue o de búsqueda de sexo. Y resulta que ahí aparecen chats donde la gente encuentra chicas bonitas, que pueden ser o no reales, cuidado con esto. Las fotos son realmente muy atractivas, tanto de hombres y mujeres, ¿no? Todo el mundo parece que es feliz, que estamos en los mundos de Whoopi, que todo el mundo es maravilloso, que nadie tiene arrugas, que nadie se tira pedos, que nadie enferma. Y dices, a ver, esto es totalmente paranoico, ¿no? Falso, sí, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo caen los hombres? Yo los llamo los beta deconstruidos, ¿no? O los beta proveedores. Ajá. Que son los típicos que cuando van a un antro, agarran a una chica que no conocen y le pagan las copas a ella y a todas sus amigas. Y luego ellas lo mandan a la porra y el tipo pagó la factura, ¿no? Y dice, bueno, este tío es un pendejo. O sea, a ver, estás totalmente pendejo, ¿no? Entonces, te encuentras que en las redes sociales resulta que nada más el contacto de un hombre con una mujer, pues ella dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema económico porque resulta que tengo que pagar el recibo de la luz, el agua, el gas, o tengo un primito, sobrinito que tiene cáncer. Entonces le toca la fibra al muchacho incauto y con el cerebro pequeñito, ¿no? Y entonces ella consigue de él que le pague o le financie esa situación en un momento dado. Y claro, lo que no se ha dado cuenta es que hoy en día la hipergamia, que es la utilización del hombre para financiar los caprichos de las mujeres, de un grupo de mujeres, te puedo repetir que están en ese 20% aproximadamente, pues el hombre con ser eso de gallito, pues entonces le financia todo el pedo, como dicen aquí en Monterrey, y luego ella puede tener dos opciones, bueno, tres. Lo bloquea después de haberle sacado hasta las entrañas y desaparece de las redes sociales, quedan para conocerse y él no la ayuda, simplemente se da cuenta de que esta mujer lo que quiere es interés. Y hay que tener en consideración que más de la mitad de los perfiles de las redes sociales son falsos. Entonces, desde este punto de vista, redes de ligue como Tinder o Bumble están llenas de mujeres que se dedican a estafar a hombres incautos. Por ejemplo, Perdón, Jesús, la mitad de las cuentas son falsas. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Es muy fácil crear una cuenta falsa, un clon. Y cuando hablo de cuentas falsas no significa que sean falsas al 100%. ¿A qué me refiero? Lo normal, hay una cosa que se llama la clonación de identidades. Agarro un catálogo de fotos de una mujer bonita, creo un perfil parecido y de repente en el perfil parecido pongo, si me queréis ver en actitudes positivas o calientes, aquí os dejo mi perfil de OnlyFans, que tienes que pagar $300 al mes por la suscripción. Y la gente como pendejo empieza a pagar esos servicios, resulta que al otro lado no hay nadie. Ah, no caen los incautos, sí, por supuesto, por supuesto. Es impresionante esta esquizofrenia que vive el mundo actual y sobre todo con el tema de la revolución digital, en la que ya advertían incluso desde de tiempo atrás en la sociedad del espectáculo, o el propio Gilles Lipovetsky con la era del vacío, ¿no? Toda esta dinámica que ante este discurso liberal, este discurso de las libertades, este discurso de la interrelación de lo global, de lo económico, aparentemente había una gran promesa, la promesa de precisamente ante la lucha que precedía, que era este famoso mundo bipolar, ¿sí? Del que hoy día las generaciones no tienen la más remota idea de lo que ocurrió, ¿sí? Pero de este combate que había, la gran promesa, incluso al propio Francis Fukuyama con ese famoso libro conservador del fin de la historia, el fin de las ideologías, ¿sí? Aparentemente había una narrativa de un mundo triunfante en el que el individuo se iba a emancipar, en un mundo precisamente de libertades, en el cual tú vas a ser no solo el rector de tu propio destino, sino el que decidía tu propio destino. Y vaya engaño en el que nos han metido en los últimos 30, 40 años. Mira, porque el Big Brother es más grave actual que el que pensó George Orwell en 1948. De hecho, hay algo peor todavía. La sociedad tiende al mundo feliz de Aldous Huxley. Ese es el punto. Ese es el punto. Que
desmasculinizas al hombre, o sea, lo deconstruyes, le metes una moral y ética totalmente falsa y totalmente en contra de los, digamos, del ADN natural del hombre, de sus valores, de su conciencia, de su ética, y el hombre, cuando no provee a las mujeres y encima se amaricona, perdón la palabra, pero es la realidad, te encuentras ahora mismo, por ejemplo, en China y en Rusia, que todo el tema del lobby gay se lo han cargado y ahora están remasculinizando a los hombres. ¿Por qué? Porque una vez desmasculinizadas las sociedades occidentales, el siguiente paso dentro de la guerra híbrida y de la guerra simétrica es inundarnos con chinos bien preparados que no hay occidental que pueda hacerle frente. Por ejemplo, lo hemos visto con las guerras con los gringos. O sea, en la época de Obama, ¿quién estaba al frente en las divisiones de combate, de ataque y de intervención rápida? Latinos, porque los gringos, por mucho anabolizante, cerebralmente son como zombies. ¿Me explico? Sí, sí. Y los que se partían la madre, valga la redundancia, eran los latinos, con la falsa promesa de que una vez terminada la guerra le iban a dar la nacionalidad norteamericana. Green card, claro. Efectivamente. Eso lo estamos viendo a nivel de sociedad. Mira, aparte yo soy experto de cyber warfare, guerra electrónica. Aparte soy experto en el tema de las guerras híbridas o guerras asimétricas en la red. Entonces estamos viendo perfectamente que los países, una vez que han jodido a la sociedad occidental, plan Kalecki de 1923, ha financiado y auspiciado por los Rothschild para deconstruir a la sociedad europea y convertirla en una masa amorfa, mestiza, resulta que ahora mismo los chinos, como saben todo esto, ahí tienen los mejores ejércitos preparados, con armamento, claro, con mentalidad. ¿Por qué? Porque les inculcan el patriotismo. Ahí tienes Norcorea. Lo primero que hacen es, cada vez que se levantan, ven al cuadro de su líder y le dicen, buenos días, líder sagrado, hablando de este tirano. O sea, crean la nacionalidad y la pertenencia al país. ¿Qué pertenencia y qué nacionalidad tenemos aquí en México? Solo nos unimos para ir al Zócalo con un lonche o en un partido de fútbol. ¡Qué tristeza! Claro. Sí. Oye, Jesús, interesantísimo. Se nos ha ido como agua estos minutos de conversación. Sí, caray. Pero, ¿sabes qué? No sé qué opine Alejandro y no sé qué opine César. Yo creo que vale la pena y obviamente espero no abusar de la confianza contigo, Jesús. Que mantengamos una segunda edición, grabemos un segundo programa para darle continuidad a estos y otros temas, porque creo que estamos dibujando el panorama más delirante, más anárquico, más cruel, más amenazante que pueda haber. Creo que ahora vendría una reflexión sobre cuáles serían las defensas y las posturas que quizás son cuestión de rescatarlas, de recuperarlas, más que de inventarlas, ¿verdad? Mira, Julio, permíteme 5 minutos y te voy a contar 2 cosas. Por ejemplo, hay redes sociales, ¿no?, en las cuales te dicen, conéctese aquí, bájese la aplicación y accederá gratuitamente a proveedores de partidos de fútbol gratuitos. Y no se verifica si el origen de ese comunicado que nos hacen por teléfono o por SMS es válido, ¿no? Entonces, otro punto importante es evítese la práctica del cibersexo con gente desconocida. Ese es otro punto de extorsión muy fuerte y que realmente lleva a ejecutivos de alto nivel casi al punto del suicidio. Luego también no entrar en sitios web dudosos. Tenemos que tener actualizado siempre el antivirus en nuestras computadoras y en nuestros teléfonos móviles, porque la mayoría no tienen antivirus de primer nivel como defensa en los celulares. Otro punto importante, para que no te clonen los perfiles, y es muy sencillo, pongan marcas de agua en todas las fotos. Así de simple. En diagonal, esta foto corresponde a este perfil y se acabó. Otro punto importante, no envíen dinero a personas que no conocen. Rifas, causas de cáncer, lo que quieras. Luego también no hacer sesiones con desnudos. ¿Por qué? Porque el tema del sexting está desatado. Hay gente que se creen guapas, que su vanidad está por los aires, que su codicia y ambición, y toma, cabrón. Cuando de repente se para la sesión de videoporno y te sale un tipo y te dice, o pagas tanto dinero a esta cuenta en PayPal, o automáticamente tu perfil de Facebook va a recibir
este vídeo para todos. Y ya te fastidiaron. Evitar conversaciones sexuales con desconocidos. En la primera cita con una persona desconocida que has conocido por redes sociales, pídele la identificación, el pasaporte o el IFE, lo que sea. Sí, es grosero, pero es mejor ser grosero al principio que no luego llorar lo que te puedes encontrar. En cuanto establezcamos comunicación, hay que solicitar tener una llamada telefónica con las personas, porque hay redes sociales que de repente alguien te manda un piropo o te dice un comentario válido sobre un posteo que has hecho, y de repente se crea una interacción muy buena. Bueno, pues diré, ¿sabes qué? Quiero escuchar tu voz. Como te pongas referencias, ya sabes que esa persona es falsa. Mira, en primer lugar, bueno, ya dije lo de los antivirus en celulares, pero ahora viene una muy importante para que no te cloneen tu perfil de WhatsApp. Es configurar la doble autenticación, que casi nadie lo tiene. ¿Y eso qué es? Que simplemente cuando entres en WhatsApp te pide una contraseña de 6 dígitos. Otra cosa que es muy importante, deshabilitar Siri, Cortana, Alexa y desinstalarlos de las computadoras. Son herramientas de espionaje para gobiernos. Así de claro. Luego, nunca instalemos aplicaciones que no hemos solicitado. Luego, también sería resetear el teléfono habitualmente, frecuentemente, una vez al mes. Si recibimos ligas o enlaces que no hemos solicitado en un correo, no se les ocurra abrirlos. Poner controles parentales en los teléfonos de nuestros hijos. Tener la contraseña y el usuario de nuestros hijos. Ellos tienen que sentir que nosotros los padres sabemos lo que están haciendo. Tener habilitado el rastreador del GPS en los celulares de nuestros hijos para saber por dónde andan. Al tomar un Uber, por ejemplo, cosas tan sencillas, hay que tomar una foto de las placas del carro y que el taxista nos vea. Simular una conversación con un familiar diciendo, oye, es que voy por aquí con este taxista de tal número de placa o licencia. Limitar el uso del Internet a nuestros hijos a un par de horas al día. Y también, lo más importante, pensando en la base, jamás permitir a menores de 6 años, 8 años, estar con celulares. Porque las madres de hoy en día, posmopobres, le dan el iPhone 18 y ahí están los niños todo el día y se convierten en zombies funcionales. Sí, porque perdieron la creatividad. Entonces, y otro punto importante es intentar poner en nuestras casas firewalls de tercera generación o WAF, o sea, firewalls de aplicaciones. Y yo creo que con estas medidas tan sencillas podemos evitarnos muchas broncas. Correcto. No, pues creo que ha sido una cátedra, mi estimado, una auténtica disertación sobre un tema que debería de preocuparnos. Literal. Sí. Gracias. Ojalá, mira, yo creo que de una vez hacemos el compromiso y te queremos comprometer, Jesús, a ver si nos das oportunidad, abrimos agenda, nos adaptamos a tus opciones, porque creo que esto sí vale la pena continuar platicándolo. En particular, creo que entre otros temas quedó en el tintero el tema de las redes sociales y en particular del marketing digital y todo lo que esto entraña de engaño, de basura, que no se sostiene por ningún motivo. No sé, mi estimado Alejandro, ¿qué opines? Y algo muy, muy puntual que me parece crucial en la discusión contemporánea, a la cual, en efecto, hay toda una generación que no le interesa ni siquiera asomarse. ¿Por qué? Porque de inmediato nos tachan, es que eres boomer, eres generación X, no compré, vaya. Y que es esto que aparentemente o pareciera que hay una conspiración global. Y que cuando voltean y dicen, no, a ver, no se van a sentar 10, 12 sujetos a la mesa a decidir el mundo. Pues a lo mejor no como te lo estás imaginando, pero hay bastantes intereses que están provocando justo esto que tú bien mencionas y que no por otra cosa y porque estés aquí, estimado Jesús, somos unos convencidos de que hay toda una componenda a nivel global en la cual está generando, no individuos desde la concepción clásica del término, está generando zombies, ¿sí?, que producen y reproducen toda una narrativa, un comportamiento que es absolutamente esquizoide y que si no hacemos algo por lo menos evidenciar, poner sobre la mesa, empujar cierta crítica, yo muchas veces lo digo yo a mi querido Julio, estamos en la antesala del mundo zombie, si no es que ya estamos. Entonces, ojo, es muy simple, pónganse a leer 4 páginas al día, 5, de lo que quieran, literatura, no se compliquen, pero
hagan algo, pero ya no hay esa disposición. Si tú no lo permites, estimado Jesús, démonos una segunda parte enfocando esos temas, porque de verdad es una delicia escucharte hablar. Sí. Te voy a dejar un dato que probablemente esta noche no te va a permitir dormir. Venga, venga. ¿Por qué interesa hacer zombies humanos? Para que la gente no tenga pensamiento propio. Y entonces llegan los tecnócratas y te dicen que con la inteligencia artificial se va a resolver el problema. Sí, caray, exacto, exacto. Wow. Bueno, pues a contracorriente de muchas de las tendencias de pensamiento de esta época, de lo que hoy en día está de boga, creo que Jesús ha puesto el dedo en el renglón, ha puesto el dedo en la herida, y queremos que lo sostenga para que despierte la conciencia de nosotros y de todos los que estén en estos momentos privilegiadamente escuchándolo. Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad de platicar, de escucharte, y te comprometemos entonces a que próximamente establezcamos nuevamente contacto contigo para abrir una segunda y después una tercera o cuantas sean necesarias sesiones adicionales. Muchas gracias. Nos va a cobrar, no tenemos dinero, querido Julio. A ver, si apenas estamos saliendo comprando cigarros, imagínate. No, pues le pagamos con unas cervecitas, ¿no? O con un vinito, a ver qué es lo que prefiere. Hombre. Para mí es un honor muchas gracias. platicar, conversar con personas como vosotros, inquietos, intelectuales, muy formados, con las mentes muy consolidadas, porque realmente es triste que cuando hablas con los jóvenes te miran con cara de... o sea, ponen la misma expresión que el Bad Bunny cuando canta. Más o menos, sí. Coincido. Más o menos. Ya te platicaré en la segunda parte lo que viene siendo toda esa concepción y esa idea de un amigo, padre de familia, que por justificar el gusto del sobrino, dice que Bad Bunny al final del día es un fenómeno global y cultural. Claro, por supuesto que lo va a hacer. Sí es reflejo de toda una generación basura, con el perdón de todos. Exactamente. Gracias, querido Jesús. Muchas gracias, comunidad. Nos vemos pronto. Gracias, querido Julio. Gracias, querido César.